Yo creo que no es tan buena idea tener la felicidad como meta, como algo que tengo que llegar, sino ver qué aspectos de mi vida contribuyen a los diferentes elementos de mi felicidad y de manera activa, proactiva, buscarlos. Las redes sociales pueden hacer que de repente la generación que viene ahora sea menos feliz, ¿no? Porque están más en el celular y da más ansiedad y todo. Pero también creo que algo positivo de las generaciones nuevas es que cada vez más priorizan su felicidad. ¿El dinero da felicidad? Si la pregunta es sí o no, sí, aunque ahí es una relación más compleja. Los países en los que la gente está más satisfecha con su vida tienden a ser países con altos niveles de desarrollo económico y los países menos felices son los países más pobres del mundo y los que están en guerra. Conozco personas que a veces pueden tener una actitud tan feliz ante la vida que no ven los problemas que hay. ¿Qué hay con esa actitud tan positiva ante la vida que hace que no atiendas un problema real que tienes enfrente? Sí. Y en español tenemos la diferencia entre ser feliz y estar feliz. Muchas de las críticas que se hacen al estudio de la felicidad es que la entienden nada más como estar contento y la felicidad es mucho más que estar contento. ¿Es real que la felicidad también es por lo que tenemos de manera externa o es un sentimiento súper intrínseco? ¿Qué tiene en esos países donde la gente en su mayoría son muy felices que hacen la diferencia a los países que la gente es muy poco feliz? Se ha visto que las personas que dicen que su vida tiene sentido y propósito son más felices, están más satisfechas, están más implicadas en el trabajo, tienen menos riesgo de depresión, menos riesgo de ansiedad, menos ideación suicida. Entonces definitivamente es importante. ¿Hay otra cosa que recomiendes que incrementa muchísimo los niveles de felicidad? Hoy en Si Tuvieras 30 tuvimos invitada a Margarita Tarragona. Ella es psicóloga especialista en psicología positiva. Ella aparte es profesora en el ITAM y la verdad es de que, para empezar, es un libro de información. Eso es lo que más está impresionante, cómo sabe todo, de todo, de todo. Bienvenidos a otro capítulo de Si Tuvieras 30. Yo soy Paola Valles. Y yo soy Jacqueline Kalach. Por favor, no se olviden de comentar, suscribirse, darle like a nuestros videos. Díganos qué opinan de la gente que estamos trayendo. Por favor, Alexa, pon el podcast Si Tuvieras 30. Te pedí, por favor, Alexa. Está bien, hay que hablarle bien a los robots. Que es muy educada y muy cortés. Por favor, exacto. Reproduciendo el podcast Si Tuvieras 30, donde sueltas la necesidad de tener la vida resuelta a los 30 años. Bienvenida a Si Tuvieras 30. Bienvenida a Si Tuvieras 30. Es un gusto tenerte acá. Para mí también me da muchísimo gusto conocerlas en persona. Ya he visto su podcast y me siento muy halagada de que me hayan invitado. Mil gracias. Y nosotras estamos más halagadas que estés acá. Vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que es la felicidad, ¿no? El pensamiento positivo. Okay. Creo que a los 30 es algo que de ser felices es algo que nos persigue, ¿no? Que tenemos que ser felices. Entonces vamos a entrar a detalle y que nos platiques tú desde tu expertise qué es la felicidad y cómo funciona. Ay, muchas gracias. Bueno, es una pregunta que tiene muchas dimensiones, filosófica. Actualmente lo estudia la psicología y otras ciencias, como la economía, por ejemplo, pero históricamente, pues, sabemos que muchas tradiciones, tanto religiosas, espirituales como filosóficas, han estudiado qué es la felicidad, qué es tener una vida plena, una buena vida. Aristóteles, por ejemplo, decía que la felicidad era el objetivo del vivir, ¿no? Hoy en día, cuando los psicólogos y otros científicos sociales miden la felicidad, siempre miden tres aspectos. Uno, el más evidente es cómo nos sentimos. Si la mayor parte del tiempo te sientes sereno, alegre, con ganas de hacer cosas, más que triste o ansioso, esa balanza de emociones es el primer elemento. El otro es algo más cognitivo, que es cómo evalúas tu vida, qué tan satisfecha estás con tu vida. Por ejemplo, el World Happiness Report, del que estábamos hablando hace un momento antes de entrar a cámara, mide cómo evalúan las personas su vida. Y el tercer elemento es la trascendencia, si sientes que tu vida aporta algo, si puedes ir más allá de ti mismo. Entonces, en general son esos tres aspectos. Y algunas encuestas miden uno, como qué tan satisfecha está la gente, otros miden cómo se sienten las personas. Y, por ejemplo, el INEGI en México mide las tres cosas. Y cuando hablamos de, ahorita dices que justo del estudio que estamos hablando, que una de 4 personas sienten que no son felices, el estudio se hizo en 2024, yo no sé cómo va a salir 2025. Parecido. Parecido probablemente. ¿Por qué crees? Digo, creo que como lo hablamos, ¿no? Creo que 3 de 4 personas que sientan felices y que tengan propósito y todo, pues obviamente es muy alto, pero ¿qué pasará con ese 1 de 4 personas? O sea, ¿por qué crees que a la gente no se siente feliz? ¿Crees que es un tema como de expectativa que tenían en la vida y de realidad? En parte sí.
Creo que depende de cómo entendemos la felicidad, si creemos que todo el mundo debe ser feliz o si es normal que haya personas que no lo sean. Yo creo que las personas que de plano en general, la gente en todo el mundo reporta más emociones positivas que negativas, o sea, más gente está feliz que infeliz. Pero los que están infelices en general tiene que ver mucho con sus circunstancias, las personas que viven en países muy pobres o que están en guerra, que han vivido violencia, bien sea en su casa o afuera de su casa. Por ejemplo, en México la violencia es la causa número 1 de infelicidad, sobre todo la intrafamiliar. Y también un subgrupo son las personas que sufren de trastornos psicológicos, las personas obviamente que están sufriendo de depresión, de ansiedad o de otros trastornos psicológicos son menos felices o de plano infelices, ¿no? Y la felicidad es un estado de ánimo, o sea, porque se dice mucho que como que no puedes estar todo el tiempo feliz, ¿no? Sino como que son momentos que te hacen feliz. ¿Qué tan cierto es eso? Pues, por un lado, sí, hay una parte que es cómo te sientes. Pero otra parte también es como una manera más amplia de vivir, ¿no? Y en español tenemos la diferencia entre ser feliz y estar feliz. Entonces, estoy feliz porque pasé el examen de álgebra, ¿no? O porque es mi cumpleaños. Pero soy feliz, te refieres en general a algo un poco más amplio, en mi relación, en mi matrimonio, viviendo en este país o en mi vida, ¿no? Entonces, son las dos cosas. Y creo que muchas de las críticas que se hacen al estudio de la felicidad es que la entienden nada más como estar contento. Y la felicidad es mucho más que estar contento, ¿no? Tiene que ver con tener buenas relaciones con los demás, tener sentido en la vida, tener propósito, usar tus habilidades. Es como todo un paquete de diferentes ingredientes. Y que al final es muy subjetivo, ¿no? Porque al final del día, dependiendo de lo que tú hayas vivido en tu infancia o ya que ya viví en tu infancia o yo, puedo considerar, o sea, podemos estar las tres en las mismas circunstancias y tú ser feliz con lo que estás viviendo y yo no. Sí, de hecho, cuando se mide científicamente se habla de bienestar subjetivo, porque es lo que cada uno vive, ¿no? En su fuero interno y lo que las personas reportan. Algunas personas justamente decían antes, no se puede estudiar la felicidad porque es algo totalmente subjetivo. Pero los que lo defendían decían, bueno, hay muchas cosas subjetivas que se estudian, como la tristeza también o la depresión, pero sí es una experiencia subjetiva y en parte depende de cómo interpretas tus circunstancias, de cómo interpretas lo que te pasa, ¿no? Es un dicho muy conocido que no es tanto lo que te pasa, sino tú qué haces con lo que te pasa. Yo creo que esto es dentro de cierto rango. Creo que hay tragedias en la vida que no hay mucha manera de reinterpretar, ¿no? Pero digamos que en la vida cotidiana sí es cierto que mucho de lo que te pasa depende cómo lo interpretes, tiene un significado y unas consecuencias diferentes. Cuando hablamos de la felicidad, ¿es algo externo? ¿Tiene que ver nuestras circunstancias externas? Porque hay un estudio que sacó que el 40% que impacta en la felicidad es por nuestros hábitos y costumbres diarias. Ajá. ¿Es real eso que dicen que la felicidad también es por lo que tenemos de manera externa o es un sentimiento súper intrínseco? Tiene las tres cosas. Creo que el estudio al que te refieres es uno que hizo Sonia Lyubomirsky de la Universidad de California. Y ella vio que a nivel poblacional, no de los individuos, sino en general de las poblaciones, el 50% de la felicidad lo explicaba la genética, que es algo ya con lo que naces, ¿no? Ciertos temperamentos. El 10%, decía ella, eran las circunstancias y lo que sobra, el 40%, que no es ni es cómo vives, tus conductas, tus hábitos, lo que está en nuestro control, ¿no? Ella después ha aclarado que hay que tener mucho cuidado porque eso es a nivel de grupos grandes. No quiere decir que para ti el 10% dependa de tus circunstancias y el 40%. Eso es a nivel de promedio. Pero sí hay circunstancias que influyen más que otras. Por ejemplo, lo que hablábamos, la pobreza extrema, la guerra. En ese caso, seguramente las circunstancias pesan mucho más que el 10%. Lo que hemos aprendido a raíz de esas investigaciones y a lo que nos enfocamos los que somos psicólogos es qué se puede hacer con ese pedazo que sí está en nuestras manos, ¿no? Esa parte, los genes, pues no. Hay una frase que me encanta que dice que lo mejor que puedes hacer es escoger bien a tus papás. Sí, ¿no? literalmente. Pero eso no lo podemos controlar. Las circunstancias depende, hay veces que sí puedes decidir, no sé, cambiarte de carrera o
optar por otro trabajo, pero hay circunstancias que tampoco dependen de nosotros. Pero eso que sí tiene que ver con nuestras acciones, con nuestra perspectiva, eso sí lo podemos pues cultivar más. Tú me estás hablando del 40% y yo me enfoqué en el 50% de pensar que el 50%, digo, sé que no podemos como meter a toda una población en simples porcentajes, sé que es algo como muy amplio, pero me impacta que el 50% sea un tema genético. O sea, me impacta que la felicidad sí viene relacionada mucho a la genética, y lo hablábamos justo antes sobre el Twin Study, que es sobre los gemelos idénticos que se separan al nacer y se dan cuenta que muchísima de su conducta, de su felicidad, de cómo se comportan, tiene mucho que ver a nivel genético. Sí. ¿Qué nos está diciendo? Que no podemos que no, o sea, que es como somos y así. Sí. Bueno, qué interesante. Nada más comentario, por suerte ya casi nunca separan a los hermanos en general al darlos en adopción, y menos a los gemelos, porque sabemos, y tú sabrás más, que es un vínculo importantísimo y fuertísimo. Pero bueno, no soy especialista en genética, pero sí sabemos hoy en día que el hecho de que tengas una propensión genética no quiere decir que vas a tener esa característica o ese problema. Por ejemplo, si tienes dos gemelos y uno se alimenta súper bien y hace mucho ejercicio y tiene buenas relaciones con los demás, y el otro está todo el tiempo jugando videojuegos, comiendo papitas fritas y aislado del mundo, a lo mejor uno desarrolla diabetes y otro no, aunque ambos tengan una predisposición. Entonces, hoy en día se habla mucho que las predisposiciones genéticas no quieren decir que eso para lo que estás en riesgo o para lo que eres propenso vaya a darse, porque está la relación entre el medio ambiente y nuestra biología, que muchas predisposiciones genéticas pueden modularse o modificarse a través del medio ambiente, ¿no? Hablaste ahorita de las relaciones interpersonales. Sí. Y justamente entiendo que hay estudios de esto y el papel que juega el tener relaciones cercanas en la felicidad. ¿Por qué pasa esto? Fíjate que mucha gente dice que el componente más importante de la felicidad son las relaciones con los demás. De hecho, uno de los pioneros de la psicología positiva, que se llamaba Christopher Peterson, decía que todos los hallazgos sobre la felicidad se podrían sintetizar en 3 palabras, que son: los demás importan, ¿no? Y cada vez hay más evidencia. Por ejemplo, seguro han oído, y a lo mejor hasta han hablado, del famoso estudio de Harvard, en el que le han dado seguimiento a un grupo de jóvenes que eran jóvenes en 1940, 38, y los siguieron toda la vida. Ya se murieron todos, creo, o quedan un par, y ahora están estudiando a sus descendientes, y cada 5 años se reunían con ellos y les hacían medidas de cuestiones médicas, fisiológicas, psicológicas, y los entrevistaban sobre su vida a profundidad. Y después de más de 75 años de seguirlos, concluyeron que lo que más predecía una vida plena, una vida feliz, era la calidad de las relaciones interpersonales. Y bueno, hay muchísimo. Por ejemplo, se ha visto que tener buenas relaciones interpersonales se asocia con un mejor funcionamiento del sistema cardiovascular, del sistema inmune, se asocia con tener en general mayor felicidad, mayor sentido en la vida. Realmente es algo fundamental. ¿Y crees que hoy las generaciones que nacen pegados a una computadora o un celular, esto predice un poco que las generaciones de nuestros descendientes van a ser menos felices? Pues hay un gran debate sobre eso actualmente. Hay algunos autores como Jonathan Haidt, a lo mejor ustedes han leído el libro La generación ansiosa, que él explica que ha habido un declive en la salud mental de los jóvenes, que hay más ansiedad y más depresión, y él ve que eso en Estados Unidos coincide con el advenimiento de los teléfonos celulares inteligentes de 2012, y que hay así como una línea paralela. Desde entonces van bajando los niveles de felicidad. Perdón, no es paralelo, sino que más uso de celular, más niveles de ansiedad y depresión. A mí sí me convence. Y él dice que el estar constantemente conectados afecta mucho a los adolescentes, sobre todo durante la pubertad, en 4 áreas, que es: 1, dispersa la atención, ¿no? Estás pasando de un reel a otro y no puedes concentrarte. Otra cosa, afecta el sueño. ¿Cuántos niños y jóvenes y adultos también
nos desvelamos por estar checando las redes sociales. El tercer elemento es que interfiere con las relaciones sociales, que en vez de estar jugando deportes o a las escondidillas, están los chavitos metidos en el celular. Entonces, a mí sí me convence, pero hay mucho debate. Hay muchas discusiones actualmente entre los investigadores porque resulta que esta baja en la salud mental de los jóvenes se da mucho en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, menos en Europa y menos en Latinoamérica. Entonces no está muy claro qué está pasando, ¿no? Entonces todavía está debatido. Si a mí me preguntas por lo que yo observo en los niños, en mis estudiantes y los argumentos de Haidt, a mí sí me convence y sí creo que está afectando las relaciones interpersonales, ¿no? Por estar estaba en una sesión de terapia en la que mi cliente me decía que alguien de su familia usaba el celular y que sentía que el celular lo conectaba con otras personas, pero no con las personas que estaban ahí en ese momento, ¿no? Te conecta con las personas lejos, pero te desconecta de las que tienes cerca, exacto. Y creo que justo las que tenemos cerca son los que hablamos de estas relaciones. No creo que una relación a larga distancia te haga estar tan feliz tampoco. ¿Qué hay con la gente? Perdón. No, dale. ¿Qué hay con la gente que es más introvertida? Porque creo que también el celular y los videojuegos y todo, no digo que está bien meterte y mencionarte en ese mundo, pero hay mucha gente más introvertida que disfruta muchísimo más estar encerrado en su cuarto jugando videojuegos que saliendo porque le da ansiedad social y no quiere estar, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí? De hecho, algo interesante es que el uso de los teléfonos inteligentes, les digo, a mí sí me convence mucho la evidencia de Jonathan Haidt de los riesgos que tienen, pero también hay reportes de gente que con el uso moderado dice que les aumenta sus niveles de felicidad y sí se ha visto que justamente las personas con ansiedad social, que es más que ser introvertido, ¿no? Uh-huh. Ser introvertido es que necesitas más tiempo a solas para recargar las pilas y las personas extrovertidas recargan su energía estando con otros, pero se ha visto que las personas que tienen ansiedad social, efectivamente las redes sociales les ofrecen una manera de estar en contacto con otros que les es muy difícil en la vida pues, real, real entre comillas porque todo es real, ¿no? Pero entre me refiero físicas. Sí. Y cuando hablas de psicología positiva, Ajá. ¿no? ¿Qué es la psicología positiva y cómo está relacionada con la felicidad? Pues la psicología positiva es un movimiento dentro de la psicología surgido hace más o menos 25 años, un poquito más, que se propuso que la psicología también estudiara la felicidad, la plenitud, el florecimiento humano, porque históricamente, ¿alguna de las dos es psicóloga? No. No sé por qué pensé, porque hacen muy buenas entrevistas, pensé que sí. Bueno, pero a lo mejor de todas maneras saben que históricamente la psicología había estudiado mucho los trastornos, las patologías, los déficits, los traumas, pero hasta hace muy poco no se había estudiado qué es el bienestar subjetivo, qué es la felicidad. Entonces, de hecho, algunos definen la psicología positiva como el estudio científico de la felicidad. Y a mí algo que me cuesta un poco entender es cómo podemos sacar conclusiones de qué hace a alguien feliz cuando la medición de la felicidad es súper subjetiva. Sí. Ese es un, no sé si decir problema, pero un tema en la psicología en general. Muchos de las mediciones en psicología son reportes subjetivos. Si te preguntan qué tal has dormido, qué tan satisfecho estás con tu trabajo, pues también es subjetivo. Pero sí se puede medir y con bastante confiabilidad. Uno, porque como es un fenómeno subjetivo, pues le tienes que preguntar a la persona. Y ahí dependes o tienes el beneficio de los grandes números. A lo mejor si entrevistas a 3, no es muy confiable, pero si haces encuestas de miles de personas, a lo mejor hay algunos que te están engañando, pero son poquitos. La mayoría de la gente sí te está diciendo la verdad. Y se puede, eso se llama validar. Se puede validar, ver si está midiendo lo que quieres medir, comparando, por ejemplo, lo que te dice la persona
lo que te dice un psicólogo que lo entrevistó y lo que te dicen sus hermanos, por ejemplo. Y si hay bastante convergencia entre lo que la persona te dice y cómo lo perciben otros, eso es una manera de validarlo. También usando múltiples instrumentos, no solo hacerle un test, sino darle 2 o 3 test que miden lo mismo, pero que son diferentes, si coinciden mucho. Entonces hay maneras de darle la vuelta. Eso es para crear un instrumento. Ya que se creó y se vio que si es válido y confiable, no le tienes que dar 3 test a cada persona, ¿no? Ya usas ese. Y, por ejemplo, hablamos de la felicidad. Y creo que mucha gente, si le preguntas qué quieres ser en la vida, siempre te va a decir feliz. Sí. ¿No? Sí. O sea, como que todos queremos ser felices. Sí. Muchos no sabemos cómo ser felices. Muchos creemos que la felicidad es algo que llegas y tocas la campanita a la felicidad y ya lo lograste, como el éxito. Entonces, tengo una pregunta que está un poquito rara, pero ¿qué tiene en esos países donde la gente en su mayoría son muy felices, que hacen la diferencia de los países que la gente es muy poco feliz? O sea, Sí. ¿hay algún factor Sí. importante que hagan? Claro. Ahí depende de a qué nos referimos con felicidad, porque, por ejemplo, el World Happiness Report, el Reporte Mundial de Felicidad, lo que mide es la evaluación con la vida. Le pregunta a las personas, imagínate una escalera con 10 escalones, el de hasta abajo es la peor vida que te puedas imaginar, el de hasta arriba la mejor vida que te puedas imaginar. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Pero en calidad de vida. Es digamos, sí. En lo que tú consideras Tú una buena o mala vida. Una buena vida. Y ahí, por ejemplo, consistentemente los países escandinavos, Finlandia, Noruega, Dinamarca. Suecia, Dinamarca, salen hasta arriba. Finlandia lo ha hecho 8 años consecutivos. En ese sentido, ese tipo de felicidad, la que tiene que ver con cómo evalúas tu vida, sale en países que tienen algunas de estas características. Un nivel alto de desarrollo económico, democracias que funcionan bien, bajos índices de corrupción y altos índices de confianza entre las personas, instituciones que funcionan bien en general. Básicamente es eso. Pero otras medidas de la felicidad, por ejemplo, las de las emociones. Hay cuestionarios que le preguntan a las personas, en el último día, ¿hasta qué punto te has sentido alegre, triste, interesado, aburrido, querido, no querido, divertido? Y en esas, en la felicidad en el sentido de emociones, Latinoamérica sale mucho más alta. Los países latinoamericanos son los que salen más altos en ese aspecto. Y puede ser porque viven en comunidad. Sí, justamente en las investigaciones sobre por qué pasa eso, por ejemplo, de un estimado colega economista que se llama Mariano Rojas, se especializa en estudiar la felicidad en Latinoamérica. Y él, la explicación que tiene es la calidad de las relaciones interpersonales, que la gente tiende a tener relaciones más cálidas, más cercanas, y lo que él llama relaciones personales. ¿A qué se refiere? A que la interacción no es transaccional, como de mi función a tu función, de mi rol a mi rol, sino que es más que me interesas como persona y establecemos una conexión personal. Mucho más Entonces, profunda. sí, por ahí es. Y, por ejemplo, me cuesta trabajo no caer en estereotipos, pero creo que los estereotipos también tienen a veces un granito de verdad. Por ejemplo, no sé si les pasa, muchas veces voy al restaurante en domingo y me llama la atención cuántas familias vemos que están los abuelos, los papás y los niños, ¿no? Y en otros países no es tan común ver esas familias intergeneracionales. Entonces creo que sí hay mucho de razón en ese aspecto. Quiero hacerte un punto que es, la felicidad a veces puede ser negativa y voy a explicar mi pregunta. Conozco personas que a veces pueden tener una actitud tan feliz ante la vida que no ven los problemas que hay y que evaden problemas porque todo tiene que estar bien. Y no digo socialmente como las personas que es como para socialmente verme bien, no, sino que realmente dicen, prefiero ignorar los problemas y estar feliz porque, para no fregarme el día o la vida. Sí. ¿Qué hay con esa como actitud tan positiva ante la vida que hace que no atiendas un problema real que tienes enfrente? Sí, yo creo que esa es como una mala interpretación, porque la felicidad no es ser
ingenuos y mucho menos negar la realidad, ¿no? Es en general sentirte bien, evaluar bien tu vida, tener, como decíamos, buenas relaciones, tener propósito, pero claro que hay días malos y relaciones problemáticas y hay que enfrentarlas. Y también darle lugar a pues, no sé, a la parte difícil de la vida, ¿no? Poder contemplar las dos cosas. Y de hecho algo muy interesante, me recordaste, es que a veces se piensa que las personas optimistas niegan la realidad, pero cuando se compara a los optimistas y a los pesimistas, se ha visto que no es así, que son los pesimistas los que tienden a evadir más la realidad. Por ejemplo, tienen más índices de abuso de sustancias, de alcoholismo, y que los optimistas, como creen que las cosas pueden ir bien, se lanzan más a intentar pues, enfrentar los problemas y agarrar el toro por los cuernos. El optimismo y el pesimismo tienen que ver con qué esperamos del futuro. Los optimistas tienden a pensar que en el futuro las cosas pueden ir bien y que pueden tener algún impacto o alguna influencia en lo que va a suceder. Los pesimistas tienden a esperar cosas malas y a sentirse más impotentes ante las cosas. O sea, ¿sí es verdad que tú siendo optimista te puedes crear también tu propia felicidad? Yo creo que en general sí. En general la gente optimista reporta más niveles de felicidad, pero creo que no es por una cosa como de pensamiento mágico. El optimismo no es nada más decir todo va a estar bien. El optimismo desde la perspectiva de la psicología implica sí esperar cosas buenas y también sentir agencia personal. Es decir, creer que yo tengo herramientas para enfrentar las cosas. Y en ese sentido, sí, los optimistas se construyen vidas más felices porque tratan de tener un impacto a su alrededor, de resolver los problemas, de hacer más cosas. Entonces, sí es mejor, te va mejor. Muchas veces cuando vemos el tema de felicidad, de optimismo y pesimismo con mis alumnos, les digo que si hubiera una hada madrina que te dijera, te voy a dar un don, el optimismo o el pesimismo, que no sé por qué te lo darían, en general le va mejor a la gente optimista, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ser más optimistas? Ay, muy buena pregunta. Les recomiendo un libro que me gusta mucho, que desgraciadamente no está en español, que se llama Learned Hopefulness, Optimismo Aprendido, de Dan Tomasulo. Y él da muchas ideas prácticas. Una que podemos hacer es cultivar la gratitud. La gratitud es algo así como un ingrediente genérico que funciona para muchas cosas en psicología positiva. Y se ha visto que cuando, por ejemplo, llevamos un diario de gratitud, escribimos cada noche 3 cosas de las que estamos agradecidos, eso hace que creemos más conciencia de todo lo que tenemos, de lo que estar agradecidos y tener una actitud de más aprecio en la vida. Entonces, uno es cultivar la gratitud. Otro es me encanta, ponernos micrometas. ¿Qué son las micrometas? Metas que puedas lograr entre los próximos 20 minutos y las próximas 2 horas. O sea, cosas súper chiquititas, porque si nos ponemos metas muy grandes, que también tienen su lugar en la vida, obviamente, pero a veces una meta enorme nos paraliza. Pero si te pones una meta chiquitita, no sé, tienes que escribir una propuesta y no sabes cómo hacerla, es muy complicado, pero decir, bueno, voy a escribir la primera oración de la propuesta, esto a lo mejor sí lo puedes hacer en las próximas 2 horas. Y entonces, como dicen, nada tiene tanto éxito como el éxito, ¿no? Si logras esa micrometa, te sientes capaz para la que sigue y así vas como fortaleciendo ese músculo. Esa es otra cosa. ¿Te cuento más? Ok. Por favor. Otra que se puede hacer es darte cuenta de que qué oportunidades se te han abierto cuando se te han cerrado puertas o te han cerrado otras. A lo mejor esto es difícil con los niños que son muy pequeños, pero a partir de cierta edad yo creo que ya todos hemos tenido experiencias de que algo no salió bien o una puerta se cerró y luego podemos pensar, bueno, pero ¿qué surgió después que no hubiera podido surgir si esa puerta no se hubiera cerrado? Entonces darnos cuenta de que la vida va abriendo posibilidades. Y la última que les diría tiene que ver con conectarnos con nuestra historia familiar para identificar cómo la gente ha salido adelante ante las dificultades, ¿no? Y darnos cuenta que venimos de la mayoría de nosotros, yo creo que como especie, venimos de
árbol muy grande con raíces muy fuertes y que mucha gente, nuestros propios, no sé, abuelos tuvieron que enfrentar dificultades y lo lograron, y eso nos puede ayudar a sentirnos con confianza que nosotros también podremos. Qué poderoso. Cuando hablamos de la gratitud, Ajá. a mí se me hace importantísimo voltear a ver todo lo que tienes bonito en la vida, ¿no? Claro. Creo que es fundamental también para, pues, obviamente desarrollar felicidad. ¿Cómo juega la parte de tener un propósito en la felicidad de una persona? Mucho, es muy importante. Les comentaba que las medidas de felicidad generalmente incluyen cómo se sienten las personas, qué tan satisfechas están con su vida y si sienten que tienen propósito. Y sí, efectivamente, el propósito, hay propósito y sentido. El propósito es como una meta grande que organiza nuestra vida, organiza otras metas. Por ejemplo, les podría preguntar, cuando se les ocurrió hacer este podcast, si tuvieras 30, ¿cuál es su propósito? ¿Qué es lo que quisieran lograr a través del podcast? Ayudar a la gente que se Crear siente un perdida espacio. como nosotros. Ok. Crear un espacio, La gente de los 30, ¿no? Exacto, un espacio Entonces, donde demos herramientas. Ajá. Perfecto, entonces es un propósito. A lo mejor no es el único, todos tenemos varios propósitos en la vida, pero como son metas grandes, tampoco son muchísimos. Y para lograrlo, pues tienen que ir organizando otras metas, desde conseguir un equipo de producción, en fin. Y el sentido en la vida tiene que ver con sentir que tu vida es buena y vale la pena, con sentir que puedes aportar algo, aquí ustedes también, esto les da sentido, ¿no? Y entender tu propia historia, que si ves tu vida como una novela, como un libro, que le entiendas ese libro, ¿no? Visualizar que eres feliz te puede hacer feliz. Ah, qué interesante. Déjame acabar de contestarle algo. Perdón, pensé que ya habías terminado. Es que me acordé, mi mente fue más lenta. Se ha visto que las personas que dicen que su vida tiene sentido y propósito son más felices, están más satisfechas, están más implicadas en el trabajo, tienen menos riesgo de depresión, menos riesgo de ansiedad, menos ideación suicida. O sea, el autor que más lo estudia, que se llama Michael Singer, dice que tener sentido en la vida te da más de lo bueno y menos de lo malo. Entonces, definitivamente es importante. Y volviendo a lo que tú me estabas preguntando, perdón. Que si visualizar que eres feliz puede hacer que estés feliz. Sí. Estoy pensando, Porque hay mucha gente, para explicarte un poco la pregunta, que no sé si lo has escuchado, que es como si sonríes, como que manda una señal a tu cerebro y hace que te pongas feliz. Eso sí ha estudiado. Se hace un experimento en el que le piden a las personas que se pongan un lápiz así entre los, y entonces eso hace que se muevan los músculos como si sonrieras y efectivamente aumentan sus emociones positivas. Y no sé, la visualización, por ejemplo, lo usan mucho los atletas y se ha visto que sí sirve, ¿no? Que están visualizando cómo van a dar la brazada o no en lugar de entrenar, pero además de entrenar. Entonces, en general, sí sirve. También, por ejemplo, hay un ejercicio que se llama el mejor yo posible, que se trata de imaginarte un momento en el futuro en que tu vida esté muy bien, en que las cosas te hayan salido súper bien, que estés muy feliz y que escribas 15 minutos ininterrumpidos sobre dónde estás, con quién estás, cómo eres, qué estás haciendo. Y hacer eso 3 días seguidos. No es exactamente visualizar, pero sí es imaginarte. Y se ha visto que eso mejora el nivel de felicidad de las personas. Pero dudé al contestarte porque hay algunas investigaciones que indican que visualizar que ya conseguiste la meta puede resultar contraproducente, que es mejor visualizarte haciendo los esfuerzos para lograrla que visualizar que ya la tienes. Entonces hay cierta controversia, pero si tuviéramos que decir si sí o no, yo pienso que hay más evidencia de que sí es útil que no. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si la visualizas ya en la meta es contraproducente? Los que defienden eso dicen que porque el cerebro no distingue lo que ya se logró con lo que te estás imaginando y entonces en vez de esforzarte más, puedes como ya sentir que ya lo hice, ¿no? Pero qué interesante. Sí, pero en general a mí me convence más la evidencia de que, sobre todo, que no es cuestión de imaginarte que ya estás en el podio, sino, por ejemplo, los atletas lo que se imaginan es cómo están corriendo, en qué posición hacen el Creo que Michael golpe. Phelps hablaba de eso, ¿no? Ajá. Que él visualizaba cómo daba las brazadas Exacto. antes de competir. Sí. Ahorita mencionaste una palabra que me hizo mucho sentido, hablando del tema de la felicidad, desde que meta, ¿no? Sí. Dijiste la meta. Sí.
Y mi pregunta para ti es de que si crees que la felicidad es una meta. O sea, y creo que muchos lo vemos así. ¿Tú cómo lo percibes como una experta? Y para nada más agregar a mi pregunta, ¿también crees que la felicidad es una elección? Ajá. Qué interesante, me dejaste pensando. Yo en lo personal no lo veo como una meta, como algo que hay que alcanzar, sino como una inspiración, ¿no? Como saber que la vida puede ser magnífica y cómo podemos acercarnos más a esa buena vida y a una versión de nosotros plena y floreciente. Un estudio muy interesante que hizo el equipo que se llama Sarah Aljo y su equipo, compararon a dos grupos de personas para medir sus niveles de felicidad y vieron que las más felices no se ponían como meta ser felices, sino que hacían lo que ellos llamaron, los investigadores, priorizar la positividad. Es decir, tratar de como diseñar su vida, una ingeniería de vida, para que fuera más probable que se sintieran bien y por ejemplo, si sabían que, no sé, caminar en la naturaleza les da serenidad, pues programaban dar un paseo 2 veces a la semana. Si sabían que, no sé, estar con su pareja una vez a la semana les ayudaba a sentirse más conectados, programaban esa cita con su pareja. Es decir, que trataban de hacer las actividades que les daban gozo y sentido a su vida. Y en cambio, aquellas que estaban muy enfocadas en yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz, resultaban menos felices. Era como un efecto boomerang. En ese sentido, yo creo que no es tan buena idea tener la felicidad como meta, como algo que tengo que llegar, sino ver qué aspectos de mi vida contribuyen a los diferentes elementos de mi felicidad y de manera proactiva buscarlos, ¿no? Como buscar más el propósito de lo que decías ahorita y Sí. el sentido de la vida que buscar la felicidad. Sí, yo creo que definitivamente. Y es curioso lo que dices porque hemos entrevistado de todo tipo de gente aquí y Jackie no me dejará mentir. La gran mayoría cuando les preguntas qué es el éxito para ti, casi todos dicen ser feliz, Ajá. ¿no? Pero sí son personas que han construido su vida alrededor de un propósito y que como yo lo veo así, ¿no? Que por ende son felices. Sí. Pero creo que a veces estamos tan metidos en ser feliz y que ese sea tu propósito que es difícil. Y ahorita hablábamos de que las redes sociales pueden hacer que de repente la generación que viene ahora sea menos feliz, ¿no? Porque están más en el celular y da más ansiedad y todo. Pero también creo que algo positivo de las generaciones nuevas es que cada vez más priorizan su felicidad. Si hay un trabajo que les está costando su felicidad, lo dejan. Sí. Y no digo que eso sea bueno necesariamente, pero ¿qué opinas tú de estas nuevas generaciones que están como poniendo su bienestar sobre todo por encima de todo? Sí. No estoy muy segura. Creo que en un sentido está bien no descuidarse, porque cuánta gente se arrepiente al final. Como dice, hay un dicho muy conocido que es que cuánta gente conoces que en su lecho de muerte haya dicho, me hubiera gustado pasar más horas en la oficina, ¿no? Entonces yo creo que tomarse en serio su bienestar, cuidarse, hacer ejercicio, comer bien, cuidar su salud mental es importante. No sé, como todo en la vida se puede pasar de tueste, ¿no? Y si se ponen solo ellos mismos como lo más importante, a lo mejor se están privando de la posibilidad de trascender, de ir más allá de uno mismo, que también es algo muy importante en la vida, que por cierto yo creo que es algo que empieza a pasar en los 30. Bueno, cada quien es diferente, pero creo que los 30 es una década en la que mucha gente empieza ya a estar más enfocada o en su familia o en proyectos de trascendencia más allá de su propio bienestar, ¿no? Y que también la realidad es que la incomodidad también te lleva a lugares muy felices después. Exacto, ¿no? Sí. La famosa zona de confort de la que hay que salir. Exacto. Sí. Y creo que ahí es cuestión de grado, es diferente la incomodidad que el sufrimiento, ¿no? El otro día hablaba con alguien que me dijo que trabajaba todos los días hasta la 1 de la mañana, incluidos los fines de semana, y que comía lo que podía salir a la tiendita de al lado. Era un trabajo muy bien pagado, de prestigio, pero ¿cuántos meses? Llevaba 1 año y medio. ¿Cuántos meses puedes vivir durmiendo 5 horas? De verdad es que fisiológicamente
no se aguanta. Entonces yo creo que una cosa es la incomodidad de decir, híjole, esto está muy difícil o me voy a desvelar esta semana, y otra cosa es ya una manera de vivir que francamente es destructiva, ¿no? ¿Crees que como generación tenemos un poquito mal entendido el término de felicidad? Ay, cuéntenme cómo lo entienden ustedes, porque a lo mejor estoy fuera de contacto con eso. ¿A qué te refieres? No sé, o sea, por ejemplo, yo la felicidad la siento como algo que tiene que estar presente todo el tiempo en mi vida. Ok. En el momento que no está, siento que algo me falta. Ah, ok. No sé tú, Pau. Yo como que sí es como veo, estoy con mis hijos, estoy con mi familia y me siento plenamente feliz. Ajá. Y me siento plena, pero hay en momentos también luego que, como todo en la vida, como la vida como es, Claro. ya no está y no lo siento algo como permanente en mi vida. Siento que viene y va, pero cuando se va me afecta. Sí. A mí me pasa que cuando no me siento feliz o cuando siento que algo me falta o lo que sea, siento culpa, porque también me vuelto a ver. Claro, me vuelto a ver y digo como, no, soy muy afortunada de la familia que tengo, tengo salud, tengo X, ¿no? Y cuando quiero algo más, ya sea por ambición o por cualquier cosa, hasta me da culpa como decir, ¿por qué estoy queriendo tener más si estoy muy bien? Claro. Sí, porque estás sintiendo esta carencia cuando tienes la vida tan completa. Exacto. Sí. Eso me pasa, o sea, un poco como lo que tú decías, que siento que tengo que estar todo el tiempo feliz, me pasa igual. Se me hace muy buena pregunta. Yo creo que una vida feliz no es una vida de estar siempre contentos, que es una vida llena y plena, y la vida, como mencionabas hace un momento, incluye también pues cosas difíciles, retos, a veces dolores, pérdidas. Entonces creo que no hay que sentirnos culpables por los momentos difíciles y dolorosos, y aunque es muy importante darnos cuenta de lo que tenemos, también es parte de la naturaleza humana acostumbrarnos y querer más. Entonces creo que es bueno periódicamente recordarnos lo que tenemos, pero no sentirnos culpables si tienes ganas de explorar algo más o de tener más. Sobre todo, creo que es algo tan común en todas las personas. Por ejemplo, hoy en la mañana tuve una reunión con un grupo de colegas psicólogos de diferentes partes del mundo que nos reunimos una vez al mes. Y una de ellas decía que se sentía culpable porque no se hizo un proyecto que tenían y no se hizo por causas de verdad de fuerza mayor. Y dice, me siento muy culpable de estar frustrada porque no se hizo mi proyecto cuando realmente hay gente que tuvo consecuencias más graves. Y otro colega le decía, bueno, todos medimos nuestro bienestar en nuestro propio termómetro, ¿no? O sea, para ti es importante. Entonces es como yo creo que es un ir y venir entre poner las cosas en perspectiva y por otro lado aceptar lo que sentimos, ¿no? Como que la aceptación de la experiencia es una parte muy importante pues yo diría de la salud psicológica. Y creo que está bien reconocer que no siempre tenemos que estar contentos. No, exacto. Yo creo que eso es algo importante que... o sea, tú misma mencionabas que conocías gente que está todo el tiempo así alegre, sonriente. Hay algo que se siente falso de eso, ¿no? Más bien yo creo que es poder tener una vida amplia en la que tengamos todo tipo de emociones y en general una vida en la que valoremos todo lo bueno que existe y a lo que podemos contribuir. Margarita, si pudieras decirle algo a la gente que nos está escuchando sobre la felicidad y alguien que de repente... No te digo que tiene una depresión, porque creo que ahí ya es busquemos cosa, ayuda, etcétera, pero alguien que no siente que está pleno con su vida, que como que vive en grises. ¿Qué le dirías? Yo le diría que se enfocara en las relaciones con los demás y en contribuir, en hacer algo por otros, bien sea voluntariado o darse cuenta de su trabajo, de qué manera ayuda a otras personas. Hay una como paradoja en la vida que cuanto menos ponemos el foco en nosotros y más lo ponemos en los demás, acabamos estando mejor nosotros. Entonces, yo creo que eso es lo que le recomendaría. Y de manera práctica. Ya hablamos de lo del diario de gratitud. Sí. ¿Hay otra cosa que recomiendes que incrementa muchísimo los niveles de felicidad? Sí, es el conocer y usar nuestras fortalezas. Darte cuenta, bien sea con la autorreflexión o hablando con una amiga cercana o con tu pareja, ¿cuáles son tus mejores cualidades? ¿Qué es lo que haces bien generalmente? ¿Para qué tipo de cosas se te acerca la gente porque quiere tu ayuda o tu perspectiva?
si vieras tu reporte, tus calificaciones de cuando eras chiquito, dije reportes porque en mi escuela te escribían una cosita, ¿no? ¿Qué decían de ti tus maestros? O sea, ¿qué es lo que haces bien y te llena de energía? Esas son tus fortalezas y se ha visto que las personas que conocen y usan sus fortalezas son más felices. También hay un test que se puede hacer gratuitamente en línea, se llama el test VIA, B-I-A, que es un test psicológico para ver el lado positivo de tu personalidad. Y se usa muchísimo. Antes de venir aquí lo usé justamente en una sesión con una clienta. Entonces, es algo súper importante, ¿no? Conocer tus fortalezas y usarlas. O sea, si alguien que va a terapia contigo, ¿te enfocas mucho en ese tema de la felicidad con las personas? No específicamente, yo me enfoco en lo que ellas quieran hablar, pero sí traigo ingredientes de psicología positiva, como por ejemplo, les pido muchas veces a mis clientes que hagan el test de fortalezas o les dejo como una tarea, que me gusta más llamarle un experimento, que hagan, por ejemplo, el diario de gratitud o alguna otra. Hay todo un repertorio de actividades que se pueden hacer, ¿no? Y yo te quiero preguntar algo que sé que igual y te voy a meter en un problema, pero tengo igual la curiosidad. ¿El dinero da felicidad? Si la pregunta es sí o no, sí, aunque es una relación más compleja. Justo de esto hablábamos ayer en mi clase en el ITAM. ¿Por qué digo que sí? Porque, por ejemplo, si vemos a nivel de países, los países en los que la gente está más satisfecha con su vida tienden a ser países con altos niveles de desarrollo económico y los países menos felices son los países más pobres del mundo y los que están en guerra. Y a nivel de los individuos se han hecho estudios en los que se ve qué relación hay entre el ingreso. Me refiero a individuos para hablar de personas, no solo de países, pero no es un estudio hecho con 1 o 2, sino con decenas de miles de personas que son muestras representativas. Y, por ejemplo, una investigación muy famosa de Daniel Kahneman vio que en Estados Unidos, conforme iba subiendo el nivel de ingreso, o sea, las personas con más nivel de ingreso tenían más altos niveles de felicidad hasta llegar al punto de un ingreso de más o menos $80,000 al año. Y a partir de ahí, tener más dinero ya no afectaba mucho su nivel de felicidad. ¿Y podía bajar? ¿Con mucho dinero? No bajaba, como que se mantenía más o menos estable. Y en general, eso es lo que dicen la mayoría de los maestros de psicología positiva, que el dinero influye. O sea, no tener, como dice un autor que se llama Gilbert, el dinero no compra felicidad, pero no tener dinero trae mucha infelicidad, ¿no? Entonces, si no tienes lo básico en la vida, es casi imposible ser feliz. Ahora se pone interesante la cosa porque hay otros autores que han hecho estudios también para ver la relación entre el dinero y la felicidad y encuentran que no pasa eso, que cuanto más feliz la gente. Y eso es una contradicción. Y unos de los que encontraron que sí hay un punto en el que ya el dinero no influye tanto, y los que encontraron que siempre influye para más, hicieron una colaboración entre adversarios, colaboraron en una investigación y encontraron que los dos tenían razón. Encontró que entre la gente que estaba menos feliz, el dinero tenía un impacto muy fuerte y luego ya iba teniendo menos impacto. Pero que entre la gente que estaba muy feliz para empezar, el tener más dinero solo aumentaba su felicidad. Pero hay mucho debate. Siempre discuto esto con algunos colegas que no están de acuerdo. Entonces, pero digamos, de que influye, sí influye. El debate es si llega a un punto en el que ya no. Básicamente ese es el gran debate. Pero de que influye sí y de que no tener nada de dinero se asocia con infelicidad también. ¿Y tú qué crees? ¿Que sí llega un punto en el que ya no? ¿O sí sigue creciendo? Ay, se me hace difícil porque los dos Yo sí creo que llega un punto en el que ya no, porque hay, por ejemplo, algunas investigaciones con gente súper rica que, por ejemplo, perdón, me voy a regresar. Se ha visto que el dinero impacta la felicidad de diferentes maneras. Por ejemplo, no impacta tanto las emociones positivas. La gente sin dinero y con dinero tiene bastantes emociones positivas. Y el dinero no afecta tanto, pero sí afecta mucho la satisfacción con la vida, cómo evalúas tu vida, afecta el no estar triste, o sea, las personas con más dinero es menos probable que estén tristes, y no afecta tanto el estrés. A partir de cierto punto,
más dinero no te trae menor estrés. Y hay algunas personas, las súper ricas que les mencionaba, que han estudiado en Estados Unidos, no sé, en México, que reportan mucho estrés y dificultades en las relaciones sociales, ¿no? Porque no sabes si la gente realmente quiere estar contigo por ti Por interés. o por interés, ¿no? Siento que ahorita que decías eso, esto es una suposición y no sé si es muy controversial, pero también siento que afecta cómo te llegó ese dinero a ti, ¿no? Ah, qué interesante. ¿A qué te refieres? A que si es algo que tú, por lo que tú trabajaste y tú hiciste el dinero, o sea, es algo que heredaste, o si es una riqueza generacional por la que tú no hiciste absolutamente nada. No sé. O sea, el ¿Crees tener... que eso impacta en felicidad? O sea, mi pregunta va hacia eso, yo lo siento muy pegado al propósito, porque si alguien tiene el propósito, voy a inventar un Sí, sí. X, el propósito de hacer una empresa multinacional y por ende tiene mucho dinero, yo pensaría que esa persona, digo, hay millones de factores, ¿no? De Claro. tiempo y de etcétera, pero que se siente lleno con su propósito y por ende podría ser un poco más feliz, ¿no? Además del dinero. Sí. Pero el hijo de esa persona, por ejemplo, Ajá. no sé si de repente tenga un propósito o cuántas familias no vemos que son muy ricas y que los hijos luego no hacen mucho porque siempre les han dado todo. Qué interesante. No sé. No sé si se ha estudiado. ¿Tú qué ibas a decir? Perdón, Jack. No sé, o sea, yo creo que eso no sé si impacta directamente en la felicidad de cómo hiciste tu dinero. Creo que impacta sí en un tema de autorrealización, 100%. Pero creo que la gente que no tiene esa necesidad de hacer dinero fuera o lo que sea, creo que también puede encontrar su propósito en casa o en otras cosas, en fundaciones. Arte. ¿sí? Exacto. Bueno, yo lo pienso así, pero Sí, no sí, soy sí. toda la No, experta. la verdad se me hace una gran pregunta y no conozco investigaciones al respecto. No, y el propósito de todo el mundo no tiene que ser generar dinero. A lo que voy es que Sí, a veces... que lo que ganamos con nuestro esfuerzo es más satisfactorio, ¿no? Eso yo Lo creería entiendo. que sí es así. Sí, lo entiendo. Ajá. Algo regalado y algo comprado siempre se sabe diferente. Qué interesante. No sé. O sea, sí, puede ser. ¿Qué consejo o sea, ahorita vamos a ver, ya hablamos de los que no son felices y quieren como ser más felices, pero a mí me gustaría preguntarte qué consejo darías para mantener la felicidad como una constante en tu vida. No que esté todo el tiempo, Ajá. pero que la tengamos Sí. presentes. Digo, celo de gratitud, pero Sí. meditar. Meditar puede ayudar mucho a la mayoría de las personas. Y hay muchas maneras diferentes de meditación, casi todas las tradiciones. Muchas veces pensamos en la meditación que originalmente venía del budismo, del Oriente, y efectivamente ayuda mucho, sobre todo a manejar la ansiedad. Pero casi todas las tradiciones espirituales y religiosas tienen sus propias formas de meditación. Y fíjate que más que meditación diría atención plena o mindfulness, ¿no? Que es la capacidad de realmente estar en el presente, de vivir la experiencia del momento sin estarte juzgando. Y una de las maneras de desarrollar esta capacidad es a través de la meditación, pero hay otras, por ejemplo, caminar en la naturaleza, hacer arte o simplemente estar en lo que estás, ¿no? Ay, estoy citando muchos autores hoy, si quieren Me bórrenle, encanta. pero me acordé, hay una mujer que se llama Ellen Langer, que es profesora de psicología en Harvard, y ella habla de la importancia de estar mindful, o sea, con atención plena, y cree que no es necesario meditar, sino realmente estar En el presente, presente vivir en en el lo que presente. estás en ese momento. Y eso ayuda a que la vida sea más interesante y más plena. Y hasta que el tiempo pase menos rápido. Que ya se ha visto que cuando vivimos en automático, cuando no ponemos realmente atención a lo que está pasando, tenemos la sensación de que el tiempo se pasa más rápido. Margarita, eres un libro. Gracias. Mucha información, me impacta. Muchas gracias. Para cerrar, si tú pudieras regresar y ver no regresar, si pudieras ahorita, en esta cámara hay un espejo y está la Margarita de 30. ¿Qué le dirías? Híjole. No en retrospectiva, sino en ese momento. Ahorita, ¿qué le dirías a Ahorita. Margarita? Si pudieras hablar con él. Piensa en grande, puedes hacer mucho más de lo que te imaginas y tener un impacto para bien en mucha gente. Tienes una carrera maravillosa, aprovéchala al máximo. Qué lindo. Me lo llevo. Okay. No Margarita de 30, pero Paola de 30 se lleva. Sí. Déjenos en los comentarios qué fue lo que más les gustó del capítulo y lo que más aprendieron. Nos vemos en el siguiente episodio de Si Tuvieras 30.